Voy a iniciar la clase. Ya he esperado alrededor de unos 5 o 10 minutos. De todas maneras, como ya les he explicado en otras oportunidades, será publicado en YouTube, y una vez que esté publicado yo lo paso por aquí y lo publico en la plataforma Saya. Ok, lo primero que yo les voy a enseñar es la plataforma, cómo se la está manejando normalmente, pero específicamente cómo son mis entregas. En el primer corte, a pesar de que ven las que son las etiquetas, realmente nosotros nos vamos a concentrar en lo que es el display. En cuanto a contenido, ustedes tienen que saber qué es un afiche para el cine, qué es un display publicitario y cuáles son los tipos de display. De hecho, si observan, aquí hay varios links que los pueden ayudar e incluso aportar más a la investigación que tienen. Ok, al principio de cada corte siempre van a tener esta selección de temas en donde ustedes libremente eligen con qué, en este caso, película van a trabajar. En su mayoría creo que ya lo hicieron. ¿Qué pasa? Una vez seleccionado el tema, obviamente no pueden ser cambiados por ninguna forma de que cuando se dieron cuenta la película no era de su gusto, pero esas son las condiciones que nosotros muchas veces tenemos que hacer en diseño, aceptar trabajos en donde se ve que pueden ser creativos, pero siempre tenemos un obstáculo. Al nivel de primer y segundo corte van a tener esta selección de temas. Cuando lleguemos a tercer corte va a haber un cambio en la selección de temas, específicamente porque, como les estaba explicando ayer, ustedes van a trabajar en equipos. No necesariamente siempre tienen que reunirse en algún lado, pero sí se tienen que presentar en proyecto. Ok, una vez seleccionado el tema, obviamente tenemos lo que es la selección de el envío de los bocetos, pero antes de eso tenemos un informe en el cual no va a haber ningún tipo de extensión. Vean que es suficiente tiempo para la cantidad de puntos que les estamos mandando a investigar. En este caso, porque trabajamos con medios editorial, porque vamos a trabajar con lo que es un display publicitario en físico a una escala específica, pero en este caso, si se dan cuenta, tenemos, además de la definición de qué es un material editorial, tenemos lo que es un cartel, qué es un afiche, los tipos de afiche, qué es un display, tipos de display y la diferencia entre una maqueta y prototipo, porque generalmente, aunque ustedes no lo crean, confunden maqueta con prototipo. El prototipo tiene que ser funcional a nivel de movimiento o a nivel de sujeto. En cambio, la maqueta nos está diciendo cómo será la distribución de un espacio como tal. Mientras que uno es un objeto, esto es un espacio. Nosotros realmente vamos a trabajar con prototipos a pequeña escala, independientemente del proyecto que tengamos. Si nosotros vamos a trabajar un proyecto de 2 metros, nosotros vamos a utilizar el escalímetro para llevarlo a una escala a donde podamos llevar el prototipo y este cliente lo quiere aceptar. ¿Cuáles son las condiciones de estos trabajos? En el caso de los informes, que hay 3 informes, uno por cada corte, es por favor evitar lo que es copiar y pegar, porque se les puede bajar nota por eso. La fuente, por lo menos de lo que son los textos, de 10 a 12 puntos de tamaño de legibilidad. Los títulos sí pueden variar entre 12 a 14 puntos. La fuente tiene que ser legible. A veces eligen una fuente en que parece que están escribiendo en chino, entonces nadie lo entiende. Toda definición debe venir acompañada con un ejemplo, no como un anexo, con el ejemplo. Obvio, me tienen que sacar la biografía, en este caso, como aquí tengo de ejemplo, que dice Foto Nostra. Es una página donde hablan un poquito de diseño, pero muy básico, pero sí tiene algunos términos a nivel de primer semestre que los pueden ayudar cuando lo vieron. Tienen que colocarme, si lo trajeron de un libro, como se hace en los trabajos de investigación desde bachillerato, tener el título del libro, la página donde sacó, el autor del libro, obviamente, para establecer que no fue un copy-pegue, porque sí tienen que poner definiciones textuales, pero también tienen que ver un análisis propio. La portada creativa, ustedes ya están en un cuarto semestre, es insólito que me vengan a decir que no saben hacer una portada creativa. Es como que me digan ahorita que no saben hacer una revista. Obviamente esos son conocimientos que se van adquiriendo, pero ustedes ya en un cuarto semestre han diseñado carteles, afiches, incluso hasta un punto hemos hecho manuales, micromanuales, han hecho prototipos en cartonaje, entonces es algo que no debería.
pasar. Va a tener introducción y conclusión. Estas dos cosas deben ser de 2 párrafos como mínimo, cada párrafo de 5 a 12 líneas, sí las voy a contar. No, por eso tengo la regulación del tamaño, para que no me hagan una introducción o una conclusión donde se vea que lo hicieron con una fuente muy grande para establecer el tamaño. La presentación debe ser tipo portafolio. Ya les muestro un ejemplo como lo hicieron el semestre pasado de 2 estudiantes distintos. Debe, como les dije anteriormente, tener un análisis propio. La intervención oral va a ser más que todo en el video que van a hacer junto con este informe. Tiene que ser no mayor de 5 minutos. Ustedes pueden hablar de todos estos puntos o de un punto específico, especialmente si quieren hablar solamente del display, hablen del display. Esa va a ser la forma en que va a ser la intervención oral. Todo esto tiene una ponderación de 5%. Profesora, si no hago la portada creativa, tiene menos nota. Si no tienen la introducción y conclusión, tiene menos nota. Si no tienen los ejemplos, tiene menos notas. Si no lo presentan como un tipo portafolio, tiene menos notas. Si se ve que es copia y pega, obviamente va a ser menos notas. Para mostrarles uno de los trabajos, viene siendo un trabajo del segundo corte, pero fue uno de los que tenía más nota. La portada realmente no fue lo que más le dio nota, pero sí se puede ver minimalista. Los colores que utilizó están acorde al tema que se estaba trabajando. Vean que tiene una introducción como les estaba estableciendo. No les estoy pidiendo con número de páginas. Le hice un diseño similar a lo que sería un manual. Utilizo una fuente un poquito difícil de leer para los títulos, pero sí era legible. Vean que está lo que es la división, la definición y su análisis junto con un ejemplo. Y esto es una presentación tipo portafolio. Profe, y si yo quiero hacer los ejemplos y no agarrarlos de internet, están en todo su derecho, pero vean cómo se está presentando. Porque esta es una de las cosas que en semestres anteriores me ha pasado, que no entienden cómo hacer este tipo de portafolio. Nosotros vamos a presentar un trabajo a una persona, no lo podemos presentar de una forma tan rudimentaria que se ve que no tuvimos el tiempo ni la dedicación suficiente para hacer esto. Vean que se colocaron ejemplos con sus definiciones. Nunca dejó tener eso. Esto, vuelvo a repetir, es algo que es del trabajo del segundo corte como tal. Ahora, esto es el informe de investigación. Hay una diferencia en cómo van a entregar los bocetos. En este caso, vean que igualito que en la otra presentación, porque esto es algo del segundo corte, ¿ok? Ella presenta una portada creativa según y acorde al tema que ella eligió, que en este caso fue la serie de época. Y está acorde. El diseño de la página, vean cómo lo hizo. Se piden 5 bocetos por cada boceto. Se explica y se muestra el boceto. Es un boceto. No le estoy pidiendo todavía la isometría ni la planimetría, pero sí el boceto de cómo va a ser. En este caso es lo del segundo corte. Explica el concepto generador, cómo iba todas las piezas. Pasamos al siguiente boceto, lo mismo, boceto número 2. Sí necesito que los enumeren, porque a la hora de que yo haga la selección, yo les voy a decir boceto número 2 y les digo cualquier corrección que vayan a tener. Tiene otra vez lo que es el concepto generador, más o menos como lo quieren trabajar. El siguiente boceto, así sucesivamente. Obvio, entre menos creativo es menos probable que se les vaya a elegir. Lo van a hacer muy básico, mira, ese es el que menos van a hacer. ¿Qué pasa si dentro de estos 5 bocetos no hay una selección? Sencillamente les voy a decir, tienen que volver a hacer más bocetos, pierden la nota, o les pongo una nota promedio, dependiendo de cómo lo hayan entregado, y les explico el por qué no. Obviamente no funcionó. Y van a hacer otra cantidad de bocetos, de 3 a 5 bocetos, o la cantidad necesaria de ser bocetos, para poder hacer el proyecto del corte. Esa segunda tanda de bocetos no va a tener nota. De hecho, cuando abra esa opción, si es que llega a ver esa opción, ahí dice entrega sin ponderación, porque ya ustedes hicieron la primera entrega de bocetos. ¿Puede variar la nota al final? No lo creo. Ok. Con respecto al boceto del display publicitario, si ven, hay unas normativas. Primero,
El tema como tal es un display. En este caso se va a hacer tipo hablador porque vamos a mostrar el producto, porque van a fusionar la película con un producto, ya sea un producto de uso, un producto de consumo, agua, comida, lo que sea, pero que esté acorde al target. Este tiene que ser al menos 5 bocetos, no pueden ser menos de 5 bocetos. Voy a responder, profe, si nada más entrego uno, bueno, arriesgue su nota a eso. Porque la ponderación de este trabajo es de 5% para los 5 bocetos. Trajo 4, menos. Trajo 3, menos. Trajo 2, menos. Así sucesivamente. Y como les expliqué, la segunda tanda va a ser sin nota. Obvio, para cada propuesta tiene que explicar el concepto generador como en el ejemplo. Esos ejemplos yo los puedo pasar por el grupo. Para que se guíen están lo que son la ley de los cuadrantes y la ley de los 3/3, que dividimos el formato en 3 y ubicamos el espacio. Obvio, estamos hablando de un display en 3D, no un display en plano. O sea, esos tipos pares no van a funcionar, van a ser pocos creativos. En el display, como estamos hablando de películas con producto, en el display, igual como se hace en las carteleras, debe estar la que hizo en la productora, como en este caso puede ser Disney 20th Century o Netflix, Prime, Plan B, lo que sea, y a su vez debe tener la página web, que la mayor parte de las veces tiene página web, las redes sociales, no todas, o sea, no tienen que colocar abarrotado eso, y al menos 3 nombres de los actores principales. A su vez, una vez que haya sido aprobado, va a tener una corrección. Estas correcciones son enviar los bocetos junto a la elaboración de este mismo. Se selecciona el boceto, ustedes ya tienen que ir trabajando en crudo porque van a trabajar en cartón. La estructura más no lo van a presentar impreso, no es necesario. Ya les doy un ejemplo. Ok, este es un ejemplo de cómo presentó todo el proceso. Aquí en esto, esta persona debió obviar lo que es el membrete porque estamos hablando que es una presentación del proyecto. Sabemos que es un proyecto educativo, que lo estamos haciendo en Antonio José de Sucre, pero estoy evaluando la creatividad a nivel de cómo lo presenta. Más que ver la forma en que presentó el portafolio, porque de verdad fue fue muy poco creativo, por lo menos sí presentó lo que era el proceso. Por ejemplo, aquí presentó los 5 bocetos, después presenta el que le fue seleccionado. Esto es a lo que me refiero en proyección. En 3D en digital van a presentar en crudo el display que se les seleccionó en la vista que les corresponde, la frontal, la aérea, la lateral. Si hay una posterior también se presenta porque puede ser que este display como tal tenga también algo en la parte posterior y deban de presentarlo. Esto es la presentación digital, cuando ya entregan el proyecto final en el caso del primer corte. La isometría debería tener una profundidad, ahí todavía tenían fallas porque no supo hacer ciertas profundidad y se ve plano, aunque es un display bastante básico, por lo menos lo que la ruleta tenía una intención. Esta es la lateral, que en este caso tomó el lado izquierdo, que se ve lo que es la pared, la tipografía y la ruleta. La parte posterior, que lo vio necesario, pero debió haber hecho una rotulación para darle mayor énfasis a lo que es la publicidad como tal. Repito, esto es lo que se hizo en el tercer corte. Este es más interactivo, el otro es un hablador con producto. En este caso, vean que hizo la proyección, hizo la elaboración en crudo del display. Esto debió de haber medido aproximadamente no más de 12 centímetros porque hay una escala que está dentro de las especificaciones. Igualito hizo la vista frontal, lateral, posterior y la aérea. Lo que hubiese sido idóneo era que no se vieran estas sombras, pero sí lo hizo en crudo y entre mejor y pulido este prototipo, mucho mejor va a ser evaluado. Vean, la isometría a nivel de fotografía lo hizo mejor, obviamente, pero es que es una foto, pues, o sea, había detalles que en la isometría digital no se deberían haber visto, pero aquí se rectificó. En el informe, origen del diseño, usos del recurso, objetivos que tienen el proyecto,
los resultados que estimaban, el target al que tienen que hacerlo, o sea, en este caso el target es el público objetivo a quien está dirigido. Si es una película que es de un target de mayor de 25 años, no van a vender una chupeta, al menos que sea una chupeta erótica. Si estamos hablando de un target de menor de 15 años o de 10 años, tenemos que relacionar un producto de consumo o de uso que esté de acuerdo a esto, porque va a llegar es a ese, es el que le va a llamar la atención, a pesar de que este sea un menor de edad y sea esta película sea vista por los padres y le vayan a pagar la entrada, no quiere decir que no sea el público objetivo. Público objetivo tiene que ver con la edad, el género al que está dirigido esta película, y el producto tiene que ver con esta película. Por ejemplo, una película como La Sustancia no es una película para niños, entonces no podemos estar vendiendo productos de consumo que solamente sabemos que lo va a comprar el niño y no el adulto, porque hay productos que realmente nunca lo compran en su mayoría los adultos, sino niños, entonces hay que tener mucho cuidado. He visto empaques que parecen que son de chicles y resulta que son condones. También hizo un alcance geográfico, porque tenemos que ver si esta película tuvo un alcance global, entonces hasta dónde podía haber llegado. Toda esta información, por ejemplo, esto es el video, tiene que estar dentro del informe, no aparte del informe, que yo le dé. Por ejemplo, ella lo colocó dentro del driver porque lo tenía muy pesado, subió la calidad del video en YouTube demasiado pesado, entonces yo le doy aquí. Si van a usar otra plataforma como TikTok, igualito necesito el link. Por ejemplo, yo YouTube y TikTok lo tengo. Si es otra plataforma, realmente les recomiendo usar estas dos porque son las que tengo más a mano ahorita. No me lo pueden mandar aparte. Lo que no esté dentro del informe les va a quitar nota. Ok, hay otra cosa cuando ustedes vayan a entregar. Generalmente me voy a pasar como que si fuese un estudiante, voy a cambiar mi rol. Me voy a estudiantes. Voy a entrar y obviamente no tengo ahorita acceso porque la entrega es a partir del 5 al 9 de mayo. Ustedes me dirán, ¿por qué tan corto tiempo? Porque ya a esas alturas, para ese 5 o 9 de mayo, ya ustedes deberían tener todo listo. Sobre todo si estamos hablando que son proyecciones digitales y el trabajo va a quedar en crudo. Si fuese un arte final, como va a pasar en el tercer corte, el proceso va a ser de acuerdo a las exigencias del producto y del cliente, porque del tercer corte sí van a ser clientes reales porque van a tener contacto. Y para los 3 cortes siempre van a tener que hacer un estudio de alcance, un estudio socioeconómico, el target, si podemos colocar este display en tal sitio o no lo podemos colocar. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Profe, ¿y cómo hacemos si no tenemos el cliente directo en estos dos casos como tal? Hay que usar un poco la imaginación. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con Minecraft, yo lo puedo ubicar en supermercados, centros comerciales, pero tengo que saber dónde lo puedo ubicar, que no sea dañado, que no sea estorbado. Si estamos hablando de gigantografía, si estamos hablando de un display que va a estar dentro de un local, no lo podemos tener en la caja como tal, porque va a evitar la circulación del cliente. Tampoco lo podemos tener en un lugar en las esquinas, porque no se va a ver por muy atractivo que esté. O sea, hay que saber ubicar el producto como tal dentro de una instalación. Ok, me voy a entrar a la parte del informe para que vean cómo deben de hacer las entregas. Ok, le doy a agregar, voy a agregar cualquier documento, paso a buscar mi documento. ¿Por qué explico esto? Porque me ha tocado que ustedes envíen la cuestión y queda como borrador. Subo el archivo, le doy a guardar, voy abajo y tengo que volverle a dar a enviar tarea para confirmar la entrega. Vean todavía que aquí pongo esto y pongo esto para evitar que quede como borrador. ¿Por qué pasa eso? Porque la condición de las entregas es que quede como borrador en caso de que ustedes vayan a hacer un cambio, pero si ustedes lo dejan como borrador, yo automáticamente le voy a dejar a colocar evitar otro envío, porque muchas veces lo que quieren hacer es que cuando yo los evalúe es poder rectificar lo que se envió y decir no fue lo que me evaluó.
Entonces, la otra intención de estas condiciones que yo como cliente les estoy diciendo que tiene que dar cada una de esas aceptaciones para concluir el envío. Y eso es con cada una de las entregas, de primero, segundo y tercer corte. Observen que aquí dice hecho, hasta que aquí no diga hecho, ustedes no han enviado la actividad. Es más, ha ocurrido en donde ustedes le dan a enviar, se confiaron, se quedó como borrador, lo ven ustedes como lo enviaron, pero yo no lo veo y pierden tiempo. Otra cosa, a pesar de que aquí dice que finaliza el 25 de abril a las 11 de la noche, yo siempre les dejo una extensión, por ejemplo, el sábado 26 de abril hasta las 12 del mediodía. Si ustedes hacen esa entrega en esa extensión, va a ser menos nota. Y no va a haber más extensiones. Los tiempos están muy ajustados para hacer eso. Y en el caso del informe, vean el tiempo que tiene. O sea, del 2 al 25 de abril es como mucho tiempo para que ustedes me digan no tuvieron tiempo para hacer el trabajo, y tampoco son muchos términos para investigar. En el caso del boceto estaba abierto desde el 8 de abril, pero como les expliqué, como hubo interferencias disyuntivas, que no pude dar la clase y la estoy dando hoy como tal, que es jueves 10 de abril. Pero cuando termina la entrega de bocetos, el 22 de abril, y con todo y todo, tienen toda la Semana Santa para hacer los bocetos, para ser corregidos. Yo sí voy a estar revisando durante toda la semana para que ustedes vayan elaborando. Esa entrega cierra el 22 de abril a las 11 de la noche. Sí, tienen una extensión para el miércoles 23 de abril hasta las 12 del mediodía, pero entre más ustedes se tarden en entregar ese boceto, más ustedes se van a tardar a la siguiente entrega, que es la de corrección del display. Ahí, en esta corrección de display, tienen que subir, así como mostré el mismo informe, portada creativa y todo eso, y explicando el proceso que llevaron, y fotos de lo que están elaborando. Esta está abierta desde el 15, porque se supone que iban a tener los bocetos seleccionados mucho antes, pero vean que lo abrí hasta el 29 de abril, 11 de la noche, con una extensión del miércoles 30 de abril. Tiempo suficiente para que ustedes hagan el prototipo y el informe. Ya para la entrega final es entre el 5 y 9 de mayo. Esa sí tiene una extensión hasta el sábado. De ahí no van a haber más correcciones, porque les estoy dando tiempo suficiente, porque se supone que del 29 de abril al 5 de mayo ya ustedes tienen ese prototipo listo, con ciertas imperfecciones, lo que sea, pero ya debería estar listo, más la parte digital donde hacen la proyección del arte digital, cómo se debería ver, con las medidas reales. Si están trabajando en 1 metro, en esa proyección digital debería verse como que si están trabajando en 1 metro. Y a su vez puede ser que yo les pida el editable de esa proyección. Dentro de la materia, además de tener los links de la selección del display, el informe, los bocetos, las entregas, también está lo que es la corrección. Vean que aquí también tengo unas pautas para las entregas. Tengo una explicación de lo que es un prototipo de display publicitario. Cada vez que yo haga una intervención los estoy publicando. Esto que está aquí es la aplicación de lo que deben de ser los bocetos, entre otras clases. Pero también publico cualquier interacción del grupo. ¿Por qué hago esta acotación? Porque cualquier cosa que pase por el grupo, ya sea indebida o no, va a ser publicada semanalmente. Un consejo: ustedes tienen que entrar a la plataforma cada 2 o 3 días para hacer énfasis de que ustedes están entrando en cada una de esas materias por saya, porque más de una semana va a pasar como inexistencia, es un problema que se ha visto muy persistente. Pero lo otro que quería mostrarles, que debe estar arriba, es, por ejemplo, que esto lo voy a colocar dentro de un rato. Estas que están aquí son ejemplos de proyección isométrica, y les estoy mostrando cómo se hace una proyección isométrica y plana. Aquí está lo que es la de planta, que en este caso nosotros le decimos frontal, la que está alzada y la demás. Esta es la proyección isométrica. Tenemos que ser lo más exacto en las proyecciones isométricas, como esto. O sea, si yo tengo la lateral, esta pieza debe coincidir con esta y esta con esta.
¿Para qué es esto? Para que a la hora de hacer esta proyección digital para ustedes se les facilite más. No es que esta está perfecta, pero a la hora de presentación fue la mejor. Aquí me coloca, este es un stand, no es un display, ¿ok? Me coloca la isometría que sí debe proyectar profundidad. El defecto que tiene este es que aquí me presenta profundidad y aquí también. Aquí solamente debió haberse mostrado lo que eran las laterales, que era el techo, la pared, el piso y algunos detalles en línea. Pero si ponen a ver, el piso lo refleja completo y solamente ahí debía haber presentado esta parte del piso. En el caso de la frontal, muestra también profundidad porque me muestra todo esto y solamente debió haber mostrado la parte del frente, que es el piso, el techo, las lámparas y esos detalles que ustedes ven como tal. Pero el piso es lo que está mal porque se ve la profundidad del piso. Este formato se va a presentar en estas condiciones. Les doy también estos ejemplos. No los coloqué porque al principio no los colocaba en el primer corte, pero he visto muchos que no se orientan bien. También tuve que colocar en una oportunidad qué es un boceto y qué es un concepto generador. También lo voy a colocar allá. Vean cómo muestran aquí el boceto. Muy rudimentario, pero sí hay una proyección isométrica, hay una proyección frontal, lateral, porque lo ameritaba. Aquí hay otra proyección isométrica, un poquito más perfecta, porque utilizamos las herramientas de dibujo. Otra proyección, aquí les muestro lo del target, que es una publicidad y todo lo que compete. Se los voy a pasar para proyectar porque hay algunas cosas que yo las coloco es a medida que yo voy dando la clase. En este caso ya sí la puedo publicar en el primer corte, pero ya este material está en el segundo y tercer corte. Ahora bien, voy a abrir el grupo para las preguntas después de que ustedes vean el video, que lo voy a publicar de una vez y se los paso de una vez y lo anclo en el aula. Tienen abierto para hablar y preguntar. Deme chance, a lo mejor no voy a estar 24/7, pero sí está abierto que me pregunten. Por favor, investiguen antes de hacer preguntas que ya están respuestas ahí. No, profe, pero ¿cuáles son las medidas? Están dentro de eso. Ustedes no van a trabajar gigantografía. Si quieren un display hablador que va a medir 1 metro, yo no estoy pidiendo que el prototipo sea de 1 metro. Van a trabajar a una escala donde máximo ese prototipo no debería pasar de 15 centímetros de alto. El ancho o la profundidad dependerá también de las otras medidas. Ya por hoy termino, publico y ya saben que pueden hacer cualquier pregunta.